Amén. Pues buenos días, hermanos. Buenos días, Moisés. Que Dios te bendiga. Y a cada uno de los que aquí estamos. Amén. Gracias también a Cristina, nuestra hermana Cristina, por tomar las riendas, y a nuestro hermano Jairo. Yo, hermano, la verdad, yo soy un negado para estas cosas. Ya se le he dicho al pastor Moisés. Yo soy de aquellos que la tecnología no es ni se asoma un poquitín para ser un poquitín de fuerte en mi vida. No es, soy un negado. Yo solo tengo que pedir todo a mis nietos porque la verdad es que esto no es para mí. Pero bueno, gracias a Dios porque hay hermanos con voluntad y hermanos decididos. Y entre todos, pues, vamos a conseguir que esto, pues, vaya para adelante. Amén. Pues, hermanos, a mí en esta mañana me gustaría recordar un poco lo del módulo anterior, el módulo 3, que dimos hace en febrero. Y el módulo 3 se trataba de haciendo discípulos, ¿verdad? Y se nos hablaba de las bases bíblicas para el discipulado. Y en primer lugar se nos decía qué es o qué significa ser un discípulo, ¿verdad? Y nos recordaban que ser un discípulo o qué significa ser un discípulo es aquel que Jesús llama, ¿verdad? Que él va a Jesús, sigue a Jesús, deja y aprende de Jesús. Amén. Y también nos decían que ¿qué hace el discípulo? Y nos recordaban que el discípulo ama a Dios, ama al prójimo y también hace. El discípulo hace discípulos. Esa es nuestra misión. ¿Y cuáles eran las tareas del discípulo? ¿Cuáles eran sus funciones? Y recordáis que os hablaron de aquellas palabras, aquella palabra pesca, que significa proclama, enseña, sirve, conecta y adora, ¿verdad? Y también se nos decía planificación, planes y metas que tenemos que lograr como discípulos. El módulo anterior, el módulo 3, el título era Haciendo discípulos. Y ahora, hermanos, vamos a hacer el módulo 4. Este módulo es un módulo también muy interesante, ¿verdad? Y lo vamos a hacer desde una manera sencilla, desde una manera práctica, de una forma, ¿verdad? No con grandes teorías, sino algo práctico, algo que se basa en las enseñanzas de la Escritura, ¿verdad? Pues yo, antes de comenzar con el módulo 4, hermano, me gustaría leer una porción de la Escritura que son palabras del Señor Jesús a sus discípulos hace años, hace 2000 o 2000 y poco años, hace 2000 años aproximadamente, que estas palabras fueron palabras del Señor Jesús a aquellos que eran sus discípulos, aquellos que el Señor había llamado, porque, hermanos, como todos sabéis, no hace falta casi ni mencionarlo ni recordarlo, el Evangelio se trata de que es Jesús el que busca al hombre. El Evangelio no se trata de que el hombre busca a Dios. Es Dios el que busca al hombre, ¿verdad? Eso es el Evangelio. Y aquellas palabras que le dijo el Señor Jesús fueron palabras a aquellos discípulos, a aquellos hombres que Jesús había llamado con un propósito, con el propósito de comisionarlos, con el propósito de que ellos continuaran aquella maravillosa obra que el Señor, durante 3 años de ministerio, él estuvo llevando a cabo. Y Jesús llamó a aquellos discípulos. Y estas palabras las vamos a leer en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, en el versículo 16. Y me encanta, porque fijaros cómo comienza esta porción de la Escritura. Yo os elegí a vosotros, dice el Señor Jesús. Eso es lo que antes estábamos hablando. Dios llamando al hombre, ¿verdad? Yo os elegí a vosotros y os he puesto. ¿Para qué? ¿Para qué había llamado Jesús a aquellos discípulos? ¿Y para qué había puesto a aquellos discípulos? Para que vayáis, que vayamos, que salgamos, que compartamos las buenas nuevas de salvación. ¿Para qué?
para que llevéis fruto, ¿verdad? Y fíjate lo que continúa. Y vuestro fruto permanezca, ¿verdad? Él nos ha elegido, Él nos eligió, Él nos ha elegido, Él nos ha puesto. ¿Para qué? ¿Cuál es el motivo? Para que llevemos fruto. ¿Y qué tenemos que hacer con ese fruto? Ese fruto tiene que permanecer. En esta porción de la palabra, en este versículo, hermanos, encontramos tres cosas que fueron encargadas para aquellos discípulos, pero son estas mismas cosas en el tiempo presente, en el tiempo de la iglesia, en el hoy. Estas cosas son las que se nos han encargado a nosotros, a la iglesia, a sus discípulos, a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y debemos, ¿cuáles son ese encargo? Que debemos de ir, debemos de salir, debemos de llevar fruto, y nuestro fruto, el fruto, debe de permanecer. Amén. Jesús dice, hermanos, en esta porción de la Escritura, que el fruto debe de permanecer, ¿verdad? El fruto debe de permanecer. Y podríamos decir, ¿qué fruto? ¿Qué fruto es el que debe de permanecer? ¿Cuál es el fruto? Pero hermanos, si nosotros miramos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, cuando Jesús se encomienda y nos encomienda la gran comisión, me gustaría leerlos en la nueva traducción viviente. Fijaros lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 8, palabra de Jesús también. Fíjense, dice, vayan, me encanta ahora, y hagan, ¿qué tenemos que hacer? Nuevos discípulos. ¿Dónde? En todas las naciones. ¿Qué más? Bautícenlos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. ¿Sabe? El fruto que Jesús quiere que permanezca es los nuevos discípulos. Ese es el fruto, hermanos, que Jesús quiere que permanezca. Y hermanos, para que ese fruto que es el fruto, es el resultado de el compartir las buenas nuevas del Evangelio, el resultado, ese fruto son nuevos discípulos, ¿verdad? Nosotros llevamos a cabo lo que el Señor nos demanda, el ir, el compartir, el anunciar, la palabra de Dios que anunciamos trae vida en las personas, surgen nuevos discípulos, y esos discípulos, ese fruto es el que debe de permanecer. Y para que ese fruto, hermanos, permanezca, cada uno de nosotros, la iglesia, su iglesia, sus discípulos, Jesús nos ha encomendado una tarea, algo, hermanos, imprescindible, para que ese fruto, para que esos nuevos discípulos permanezcan, que es lo que el Señor desea. Nosotros tenemos una tarea muy, muy, muy importante. Y no solamente importante, fundamental, hermanos, necesaria para que los nuevos discípulos, ese fruto permanezca. ¿Y qué dice la palabra de Dios? En el mismo capítulo de 28, versículos 19 y 20 de Mateo. Y para que el fruto permanezca, ¿qué debemos de hacer? Dice la palabra de Dios, enseñen. Debemos de enseñar. Cuando decimos enseñar, podríamos también decirlo cuidar. Cuiden, enseñen. ¿A quién? A esos nuevos discípulos. ¿Para qué? Para que permanezcan. A obedecer todos los mandatos que yo les he ordenado, dice el Señor. Y tengan por seguro, iglesia, hermanos, dice el Señor, que yo estoy con ustedes. Mientras ustedes anuncian, mientras ustedes enseñan, mientras ustedes cuidan, yo, dice el Señor, a través de mi Espíritu Santo, estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Amén, hermanos. Es algo maravilloso, Dice la palabra de Dios, yo los elegí a vosotros, a ustedes, para que vayan, para que lleven fruto, y
tienen que cuidarse de que el fruto permanezca. Y para que el fruto permanezca, hermanos, como iglesia, tú y yo debemos de cuidar, debemos de enseñar. ¿A quién? A los nuevos discípulos. Amén. El llamado de Jesús, hermanos, a su iglesia, ese llamado fue hace 2000 años, pero sigue siendo el mismo llamado en el tiempo presente, ¿verdad? En el mismo llamado. La misión es la misma, es hacer nuevos discípulos, es cuidar a los nuevos discípulos y guiar a los nuevos discípulos. Y eso es una tarea, hermanos, déjame decirte, tú que me estás escuchando, tú que eres discípulo, tú que formas y yo que formo parte de la iglesia, esa es nuestra tarea principal. En primer lugar, darle gloria, honra a nuestro Dios y en segundo lugar, proclamar, hacer nuevos discípulos, cuidar de los nuevos discípulos y guiar a los nuevos discípulos en el camino de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, en este módulo 4 vamos a hablar, porque así se titula y así es el módulo 4, cuidando a los nuevos discípulos, ¿verdad? El módulo 3, haciendo discípulos, y el módulo 4, ¿cómo debemos de cuidar a los nuevos discípulos? ¿Cómo debemos de guiar a los nuevos discípulos? ¿Cómo lo podemos y cómo lo tenemos que llevar a cabo? Amén. Hermanos, vamos a leer un versículo, unos versículos en la primera carta del apóstol Pedro, hermanos, que nos da principios bíblicos, principios establecidos, hermanos, por el Señor, para poder cuidar de una manera correcta a los nuevos discípulos. Amén. Yo, hermanos, yo quiero hacer un paréntesis. Yo, hermanos, le doy gracias al Señor porque cuando yo me entregué al Señor, hace ya unos cuantos años, gracias a una familia, una pareja, un matrimonio, fueron los que me llevaron a los pies de Cristo y le doy gracias, hermanos en la iglesia, de nuestra iglesia, forman parte de nuestra iglesia. Le doy gracias a Dios por aquel matrimonio que me llevó a los pies de Cristo y no solamente me llevó a los pies de Cristo, sino que en mis primeros comienzos, en el andar con Cristo, en los primeros pasos que yo di como creyente, necesitando acompañamiento, aquellas personas no solamente me hablaron de Cristo, no solamente me llevaron a Cristo, sino que hubo un proceso después que fueron cuidadores míos. Ellos me cuidaron, ellos me ayudaron y ellos me ministraron. Y eso, hermanos, es vital, ¿verdad? Yo no sé si, creo que de la mayoría que estamos aquí, este podría ser nuestro testimonio, ¿no? Pero cuando llegamos a Cristo, hubo alguien que dedicó tiempo a cuidarnos, a guiarnos, a ayudarnos, a estimularnos, ¿verdad? Y eso es algo maravilloso. Pues vamos a leer estos versículos que encontramos en Primera de Pedro, en el capítulo 5. Primera de Pedro, si tú tienes la Biblia, te rogaría que lo buscaras conmigo. Primera de Pedro, capítulo 5, y vamos a leer los versos del 2 al 4. Me gustaría mencionar el versículo 1, pero luego lo mencionaremos. Vamos a empezar del 2 al 4. Yo lo voy a leer, hermanos, en la Nueva Traducción Viviente, pero es lo mismo, dice lo mismo, con tal vez diferentes palabras, pero viene diciendo o dice lo mismo. Y fíjense cómo comienza. Y aquí vamos a ver, hermanos, en estos versículos vamos a ver principios que nosotros, sus discípulos, debemos de llevar a cabo, poner en práctica, vivirlos, para poder cuidar de una manera efectiva a aquellos que son nuevos en el Señor. Aquellos que tal vez tú con tu testimonio, a la hora de que tú has compartido la palabra de Dios, el Espíritu Santo ha traído convicción a su vida, se han entregado a su vida al Señor, y ahora tú debes y debemos de cuidar de estos discípulos. Fíjense cómo comienza la palabra de Dios. Cuiden
Fíjense, dice la palabra de Dios, cuiden. ¿De quién? Dice el apóstol Pedro. Cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Fíjense la palabra, lo que dice en primer lugar. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Cuidar. ¿De quién? Del rebaño que Dios les ha encomendado. ¿A quién les ha encomendado, según la palabra de Dios, el Señor, ese rebaño, para que cuiden de él? ¿A quién? Si tú lees en el versículo 1, luego lo leeremos, tú podrás decir, bueno, pues cuiden, cuando el apóstol Pedro está diciendo cuiden, no se está refiriendo a la iglesia en su totalidad, o tal vez a los discípulos. Menciona a alguien que tal vez yo no soy ese alguien, pero luego lo vamos a ver. Pero fíjate lo que dice, cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Y dice, háganlo. ¿Y cómo lo deben de hacer? ¿Cómo debemos de cuidar a los nuevos discípulos? ¿Cómo lo debemos de hacer? Con gusto, dice la palabra de Dios. No de mala gana. No debemos de hacerlo de mala gana. Debemos de hacerlo con gusto. Bendito sea el nombre del Señor. No de mala gana ni por beneficio. No cuidamos por beneficio personal que puedan obtener de ello, dice la palabra de Dios. Sino, vamos a cuidarlos con gusto porque estamos, dice la palabra de Dios, deseosos de servir ¿a quién? A Dios. Amén. ¿Cuántos están deseosos en esta mañana de servir a Dios? Hagan así movimiento con las manos. ¿Cuántos están deseosos de servir a Dios? Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. A eso hemos sido llamados. Amén. Dice que lo servimos porque estamos deseosos de servir a Dios. ¿Para qué? Yo digo, para cuidar, esto lo añado yo, para cuidar el rebaño de Dios, hermanos, debemos de tener en nuestro corazón, escucha bien, un deseo de servir a nuestro Señor Jesucristo. Para cuidar el rebaño, para cuidar a los nuevos discípulos, debemos de tener un deseo profundo, lo debemos de hacer con gusto porque lo que anhelamos, lo que deseamos en lo más profundo de nuestro corazón es servir a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice, continúa diciendo el versículo 3, dice, no abusen a la hora de cuidar al rebaño, a la hora de cuidar a los nuevos discípulos. No abusen de la autoridad, no abusen de ser más maduros. Ustedes que ellos no abusen sobre los que tienen a su cargo, sino que, fíjense lo que dice, guíenlos, no abusen por ser más maduros o por tener más autoridad. No. El cuidar no abusen, sino que guíenlos. ¿Cómo? ¿Cómo podemos guiarlos, hermanos? Dice, con su buen ejemplo. Y fíjate qué hermosura, lo que dice, y así dice la palabra de Dios. Cuando venga, ¿quién? El gran pastor. ¿Quién es el gran pastor? Jesucristo. Recibiremos la corona de gloria y honor eterno. Amén. Hermanos, este capítulo de 5, estos versículos, hermanos, nos dan principios fundamentales, vitales. Sin estos principios, hermanos, no podremos cuidar a los nuevos discípulos, no podemos cuidarlos, no podremos guiarlos. Si estos principios que vamos a ver, no podemos, si no los ponemos en práctica. Amén. Aleluya. Dice la palabra de Dios, bueno, en estos versículos encontramos principios, ¿verdad, hermanos? Y el primero que vemos dice, cuiden. ¿A quién? ¿A quién debemos de cuidar, hermanos? Al fruto. Al fruto. Nosotros salimos, evangelizamos, compartimos. El Señor da fruto, trae fruto, porque su palabra, cuando es predicada, cuando es anunciada, hace efecto, trae convicción. El Espíritu Santo, surge fruto y nosotros debemos de cuidar ese fruto. Cuiden a los nuevos discípulos. Amén. Pero como decíamos antes, si ustedes leen en el
versículo 1 del capítulo 5, fíjate, ¿a quién hace esta petición Pedro? Fíjense, dice, ruego a los ancianos. Esto es lo que decíamos antes, hermanos. Ruego a los ancianos. Entonces, hermanos, ¿a quién está diciendo Pedro? ¿A quién está demandando Pedro, animando Pedro que cuiden el rebaño? ¿A quién? Dice que a los ancianos de la iglesia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo, como no soy anciano, yo no tengo ninguna obligación de cuidar el rebaño. Yo no tengo ninguna obligación de cuidar a los nuevos discípulos. Pero, hermanos, no es así. No es así. Cuando el apóstol Pedro dice, cuiden al rebaño, yo ruego a los ancianos, como yo soy anciano, dice el apóstol Pedro, en el versículo 1, ruego a los ancianos, como yo soy anciano, que cuiden de mi rebaño. Mirad, hermanos, esta palabra anciano, que vemos en la palabra de Dios, cuando se mencionan los ancianos, miramos en las epístolas de Pablo, cuando dice la palabra anciano, esta palabra, literalmente, en el griego, ¿sabéis lo que significa? Tiene un nombre, anciano en el griego se llama presbítero. ¿Qué significa? Anciano. Uno que vela, escucha, uno que vigila y uno que supervisa, uno que es maduro en Cristo. Amén. Dice que el anciano, los que tienen que cuidar, son personas que velan, personas que supervisan y personas que son maduras en Cristo. Entonces, hermanos, nosotros debemos de ser, somos maduros, debemos de ser maduros para cuidar, para velar, para supervisar, ¿a quién? A los nuevos discípulos. Y esto, hermanos, no es algo exclusivo para los pastores, para los evangelistas, para los maestros, para los apóstoles. No, 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 no. Este es un llamado a toda la iglesia. Y esta cuiden es para todos. ¿Por qué? Porque, hermanos, en la Gran Comisión, en el capítulo 28, de Mateo, el Señor Jesús dice, vayan, ¿a quién? A la iglesia, a nosotros, a tú y yo, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero fíjense lo que dice el versículo 20, y enseñen. Ahí está, enseñen, cuiden a los nuevos discípulos. ¿A qué? A obedecer todos los mandatos que yo les he dado. Entonces, hermanos, cuando miramos en la Gran Comisión, vemos que el anunciar el Evangelio es cosa de la iglesia, es cosa de todos. El cuidar, el enseñar a los nuevos discípulos es cosa y tarea no solamente del pastor, no solamente de los ministerios, sino de todos aquellos que hemos sido llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. A la iglesia, cuiden, hermanos, cuidemos a los nuevos discípulos. Eso implica, hermanos, a todos, a todos. Tenemos es para todo. No podemos evadirnos, hermanos, como iglesia, como discípulos de Cristo. Déjame decirte algo, no podemos evadirnos de la responsabilidad que Dios nos ha demandado. No podemos evadirnos de nuestra responsabilidad y de nuestro llamado en Cristo Jesús. Somos proclamadores de Cristo, debemos de anunciar a Cristo y debemos de cuidar el fruto que Cristo produce a través de su palabra, que son nuevos discípulos. ¿Recordáis aquellas palabras? Fíjense, hermanos, que el apóstol Pedro le dice, cuiden de mi rebaño. ¿A qué les suenan estas palabras que Pedro está diciendo? Iglesia, cuiden del rebaño. Cuiden del rebaño. ¿A qué les suena? Esas palabras que Pedro está proclamando, que está diciendo en este capítulo, estas palabras fueron palabras del mismo Señor Jesús que le dijo a Pedro, ¿verdad? ¿Recordáis? Cuando después de Jesús
morir en la cruz, se les apareció a aquellos pescadores cuando ellos estaban pescando, cuando ellos habían vuelto otra vez a sus labores de antes, después de la muerte de Jesús. Dice la palabra de Dios que Jesús se les presentó en la orilla, allí en la arena, y veía cómo ellos estaban pescando, y el Señor les hace un llamado, los llama, prepara allí una fogata, prepara unos peces para el almuerzo. ¿Cuáles fueron las palabras que Jesús le dijo a Pedro? Estas mismas palabras que Pedro está diciendo a la iglesia en su carta, estas mismas palabras fueron las que Jesús le dijo a Pedro. Pedro, el Señor Jesús le dijo, Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro le dijo, Señor, tú sabes que yo te amo. Dice, pues, apacienta mis corderos, Pedro. Y por segunda vez el Señor le dijo, Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro dijo, Señor, claro que te amo, por supuesto. Dice, pastorea mis ovejas. Y por tercera vez el Señor le dijo, Pedro, ¿tú me amas? Señor, claro que te amo. Dice, pues apacienta mis ovejas. Amén. ¿Cuántos aman al Señor? De los que aquí estamos, levanten sus manos para que yo vea cuántos amamos a Dios. ¿Sabe lo que le dice el Señor en esta mañana a usted y a mí? Apacienta mis ovejas. Cuida mi rebaño. Cuida a los nuevos discípulos. Esta es una tarea, hermanos, para toda la iglesia. Para toda la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, si la iglesia en su conjunto, nuestras iglesias locales a las cuales pertenecemos, si en su conjunto, como discípulos de Cristo, entendiéramos cuál es la labor de la iglesia, sería algo tremendo, hermanos. Sería algo tremendo. ¿Por qué? Porque entenderíamos que no solamente es anunciar, que ya lo es, el evangelio, sino que también es cuidar de los nuevos discípulos, cuidarlos, guiarlos, enseñarlos, pastorearlos. Hermanos, si esto lo entendiéramos en nuestras iglesias locales, cada uno como miembros, ¿cuál es nuestra función? La tarea que el Señor nos ha encomendado. Oh, hermanos, haríamos discípulos tremendos, ¿verdad? Tremendo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y por qué, hermanos? ¿Por qué es tan necesario tener cuidado de los nuevos discípulos? Todos lo sabemos, ¿verdad? Porque tú y yo, no sé los años que tú llevas en el Señor, ¿verdad? Pero, ¿sabes? Cuando somos nuevos en el Señor, cuando empezamos a dar nuestros primeros pasos como discípulos, somos una presa bastante fácil, apetecible y a la vez fácil para nuestro adversario. Para aquel que va a intentar por todos los medios que los nuevos discípulos no continúen. Por eso el apóstol Pedro, en el mismo capítulo 5, él nos dice, mirad, cuidad a mi rebaño, cuidad a mis discípulos, a los nuevos discípulos, cuidarlos. Pero, iglesia, tenéis que tener en cuenta, viene parafraseando, dice, tenéis que tener en cuenta, dice en el versículo 8, debéis estar sobrios, debéis de velar, debéis de estar atentos, cuidando, vigilando a los nuevos discípulos. ¿Por qué motivo? Porque dice la palabra de Dios dice en el versículo 8 del capítulo 5 de Primera de Pedro, dice, porque vuestro adversario, ¿quién? El diablo. ¿Cómo anda? Dice la palabra de Dios, anda como león rugiente, mirando ¿qué? ¿A quién devorar? ¿A quién poder echarle la zarpa? Y hermanos, ¿a quién intentará devorar el diablo? ¿A quién va a intentar el diablo que no avance? A la iglesia sí, pero principalmente al más débil, a los que menos tiempo, o tal vez no menos tiempo, sino aquellos que no son todavía maduros, aquellos que empiezan a caminar, aquellos que todavía no saben bien los principios. A esos el diablo va a querer atrapar. Y por eso la iglesia, tú y yo, debemos de velar y orar por los nuevos discípulos. Amén. Aleluya. Cuidar a los nuevos discípulos, hermanos, para que el fruto permanezca. Amén. Esa debe de ser una de las prioridades principales
como creyente, como discípulos en el Señor, nuestra prioridad o una de las prioridades debe de ser de cuidar a los nuevos discípulos para que ellos puedan permanecer en los caminos del Señor. ¿Y cómo? Tú puedes decir, ¿cómo debemos de cuidarlos? En primer lugar, hermanos, debemos de cuidar a los nuevos discípulos, dice la palabra de Dios, con gusto. Dice el apóstol Pedro en el versículo 2, dice de primera de Pedro 5, debemos de cuidar a las nuevas personas. ¿Cómo? Con gusto, no de mala gana, dice la palabra de Dios. No, la mala gana fuera. Ni por beneficio personal, tampoco fuera. Lo debemos de cuidar con gusto. Amén. Hermanos, esta palabra gusto, si vosotros lo miráis en el diccionario, esta palabra, cuando dice el apóstol Pedro, cuidarlos como, con gusto, no de cualquier manera, no debemos de cuidarlos de mala gana, como si fuera una obligación, ni tampoco por sacar un beneficio, sino lo vamos a hacer con gusto. Esta palabra gusto, hermanos, significa que produce placer y deleite y satisfacción por algo que estamos realizando. Amén. Cuando el apóstol Pedro dice, cuando estéis cuidando el rebaño, lo debéis de hacer con gusto. Y ese gusto es el fruto de lo que produce el deleite de lo que estamos realizando. Hermanos, algo que tenemos que tener en cuenta es que si el cuidado hacia los demás, hacia los nuevos discípulos, si ese cuidado hacia los demás no produce en nuestro corazón un deleite y una satisfacción, no seremos, hermanos, déjame decirte, no seremos de influencia para aquellos a los cuales estamos cuidando. Y no será el modo correcto con el cual los debemos cuidar. Si no hay gusto, si no hay satisfacción. Cuando tú cuidas al nuevo discípulo, cuando tú cuidas al nuevo creyente, cuando tú lo cuidas, eso tiene que traer una satisfacción en lo más profundo de nuestro corazón. Amén. Y recordemos, hermanos, que las almas no son nuestras. Recuérdalo siempre. Las almas son de Dios. Las almas no son nuestras. Y todo lo que es de Dios y le pertenece a Dios, hermanos, eso debe de producir un deleite, un gusto en nuestros corazones. Amén. En nuestros corazones. Nuestra motivación, hermanos, por cuidar a los nuevos creyentes, escucha bien, lo que nos motiva a nosotros por cuidar a los nuevos creyentes no debe de ser por rutina. No es algo que decimos, tenemos personas, hay nuevos que están a mi alrededor, hay nuevos que el Señor ha puesto conmigo para que yo los cuide, hacerlo como una rutina. No podemos hacerlo por rutina, ni por obligación, hermanos, ni mucho menos por obligación. El evangelio no se trata de hacer las cosas por obligación. Hacemos las cosas porque amamos a Dios. Y lo que Dios ama, nosotros lo amamos. No por obligación, no por rutina, no por rutina, ni mucho menos. A mí me encanta, hermanos, cuando David, en su Salmo 40, me encanta porque fíjate lo que dice, Señor, el hacer tu voluntad produce en mi vida, en mi corazón, deleite. Produce deleite. Lo hago con gusto, Señor. El hacer tu voluntad para mí no es una rutina, no es una obligación. Eso produce deleite, produce satisfacción. Y dice la palabra de Dios en el Salmo 40, dice, y eso hace que proclame tu verdad en medio del pueblo. Ese deleite de hacer tu voluntad, ese deleite que produce el llevar a cabo lo que tú me has encomendado, ese deleite que hay en mi corazón, hace que yo diga la verdad, proclame la verdad y cuide de aquellos que el Señor ha puesto al lado mío. Personas nuevas, personas que necesitan ser cuidadas. Eso es lo que hace. Por eso Pedro, él decía, yo cuido de mi rebaño, pero lo hago con gusto, y vosotros lo mismo. Bendito sea el nombre del Señor. Amén.
Entonces, hermanos, nuestra motivación para cuidar a los nuevos discípulos, en primer lugar, lo que a ti te motiva y lo que a mí me motiva o lo que nos debe de motivar es, en primer lugar, para cuidar a los nuevos discípulos, es porque amamos a Dios, escucha, porque amamos a Dios y amamos lo que Dios ama. Amén. Eso, amamos a Dios y amamos lo que Dios ama. Nos preocupamos por ellos y cuidamos de ellos por amor y con amor. Cuidamos de ellos, nos preocupamos por ellos, por amor a Dios y con amor para ellos, el amor de Dios. Dice la palabra de Dios, dice, todo lo que hagáis, todo, hermanos, todo lo que hagáis, hacedlo con amor, ¿verdad? Todo lo que hagáis. Cuando estamos cuidando a los nuevos discípulos, cuando los estamos aconsejando, asesorando, lo debemos de hacer como con amor. Todo lo que hacemos, hermanos, en nuestra vida, todo, si no lo hacemos basado en el amor, de nada vale. 1 Corintios 13. Yo puedo hacer muchas cosas, puedo hablar mucho, puedo compartir mucho, pero si eso que hago no es el resultado de amor, del amor de Dios, de nada me sirve, ¿verdad? En segundo lugar, porque hay un deseo en nuestro corazón, iglesia, ese debe de ser la motivación para cuidar a los demás, esa segunda motivación para el cuidado de los demás, porque hay un deseo en nuestro corazón por servir al Señor. ¿Recordáis lo que el apóstol Pablo le dijo a los filipenses en su carta? Le dijo, hermanos, tengan el mismo sentir, tengan el mismo deseo. Debe de haber en el corazón de la iglesia el mismo deseo que hubo en el corazón de Jesús. Y vosotros luego recordáis que dice, el que siendo Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, etcétera, etcétera. Pero dice la palabra de Dios que tenemos que tener el mismo deseo que Jesús tuvo. ¿Por qué? Porque escucha, hermano, el Señor Jesús, siendo Dios, no vino para ser servido. Él no vino, podía, era Dios, pero Él no bajó, no descendió a la tierra, no murió en la cruz del Calvario, para que les sirvieran, sino dice la palabra de Dios que Él vino a servir y a dar su vida por rescate de muchos. Amén. Y si tú estás en esta mañana aquí, es porque Jesús descendió del cielo siendo Dios y sirvió a los demás como hombre también. Amén. Hermanos, hemos sido llamados, en primer lugar, a hacer discípulos, pero también a continuación a cuidar discípulos, ¿verdad? Amén. ¿Cuántos levantan la mano a enseñar que este es nuestro llamado? El llamado a cuidar, el llamado a hacer discípulos y hacer. Amén, gloria a Dios. Discípulos, no lo hacemos a través de nuestras fuerzas, es el Espíritu Santo a través de la iglesia que da fruto, trae nuevas almas, pero luego nosotros, el Señor trae a la iglesia a los que han de ser salvos, pero luego nosotros como iglesia cuidamos de los nuevos discípulos. Amén. Fíjense, en segundo lugar, hermanos, dice la palabra de Dios que debemos de guiar a los nuevos discípulos. Cuidamos de ellos, cuidamos de ellos porque amamos a Dios, lo hacemos por amor y con amor, y debemos, y vamos a ir ya casi a punto de concluir, debemos de guiar a los nuevos discípulos, debemos de guiarlos en los caminos del Señor, debemos de orientarlos, debemos de enseñarlos, ¿verdad? Fíjense lo que dice el verso 3 de Pedro, capítulo 1 de Pedro, capítulo 5, dice, no abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo. No abusen, dice la palabra de Dios. Hermanos, qué triste es muchas veces, ¿no? Ver cuando se abusa de aquellas personas que Dios ha puesto
al cargo de los demás. Pero el apóstol Pedro dice, no abusen. No abusen de su autoridad, no abusen de ellos porque tienen más madurez. No, 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 no. No, sino todo lo contrario. Fíjate lo que dice, guíenlos. No debemos de abusar, sino debemos de guiarlos. ¿Cómo? Dice el versículo 3, con su buen ejemplo. Gloria a Dios, ¿eh? Dice, no abusen de ellos, guíenlos. Guíenlos, ¿cómo? Con su buen ejemplo, ¿eh? Tú puedes decir, bueno, ¿cómo podemos guiar? ¿Cómo podemos guiar a los nuevos discípulos en ese camino con el Señor? Dice la palabra de Dios con su buen ejemplo. Fíjate que no nos dice con su gran doctrina, con su gran capacidad de enseñanza, con su gran ministerio. No, 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 no. Dice, enséñenlos, guíenlos, guíenlos. Iglesia, guíenlos. ¿Cómo? Con su buen ejemplo. Fíjense, el significado de guiar, si ustedes lo miran en el diccionario, el significado de guiar significa ir, escuchen, delante de alguien para mostrarle el camino. Ese es el significado literal de guiar. Ir delante de quién, de alguien. ¿De quién? De los nuevos. ¿Para qué? Para que con nuestro ejemplo los estamos guiando en el camino con el Señor. Esa es nuestra meta, hermanos. Esa es nuestra tarea, de guiarlos, guiar a los nuevos discípulos a esa aventura maravillosa de caminar en Cristo, vivir en Cristo a través de la fe. Debemos de guiarlos. ¿Cómo? Con nuestro ejemplo. Bendito sea el nombre del Señor. Qué interesantes son los seminarios. La doctrina es vital, fundamental, pero es suficiente que con tu estilo de vida, con tu ejemplo basado en la palabra de Dios, eres suficiente ejemplo para guiar. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. No sé si estoy aburriendo, hermanos. Si os estoy aburriendo, no levantáis la mano. Amén. Dice, y una manera de guiarlos, estamos hablando, es con nuestro ejemplo, con nuestra manera de vivir. Hermanos, nuestra manera de vivir, iglesia, debe de estar fundamentada y debe de estar anclada en fe en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestras vidas están fundamentadas, ancladas en fe en la persona y en la palabra de Dios, estamos viviendo y estamos siendo de ejemplo ¿para quién? Para los nuevos discípulos. Escuchen una cosa, alguien dijo una verdad tremenda. No sé quién, lo he leído, pero fíjense lo que dijo esta persona. Más vale un buen ejemplo que un buen sermón. Fíjense, es interesante. Dice que es más valioso para los nuevos, para los inconversos, para los que están a nuestro alrededor, para aquellos que empiezan a caminar con Cristo. Es mejor un buen ejemplo que un maravilloso sermón lleno de palabras, lleno de doctrina. Dice que es más valioso. Qué importante es nuestro ejemplo, hermanos. Qué importante es nuestro ejemplo para ser guías a los nuevos discípulos. Fíjense algo. Los nuevos discípulos, hermanos, los nuevos creyentes, las personas que están alrededor nuestro, que tal vez empiezan a caminar con el Señor, se fijarán más. Y eso lo ha hecho usted. Estoy convencido, porque yo lo he hecho. Entonces, si yo lo he hecho, yo no soy exclusivo. Estoy convencido de que usted también lo ha hecho, ¿verdad? Y si no es así, me muestra así con la, me dice con la mano, porque yo lo he hecho. Los nuevos discípulos, cuando empezamos a caminar con el Señor, nos fijamos más, se fijan más o nos hemos fijado más en lo que hacen que en lo que nos dicen. Eso es así, hermanos. Cuando somos nuevos, yo lo que más me fijaba no es en lo que me decían, que lo escuchaba, sino en lo que hacían. Por eso este hombre, cuando dijo más importante es un buen ejemplo que un maravilloso sermón, yo estoy de acuerdo con ellos. ¿Por qué, hermanos? Porque dice la palabra de Dios, el mismo Señor Jesús lo dijo. Por sus frutos, por su ejemplo, por su conducta, por su manera de vivir, los conoceréis. No por sus sermones. Eso lo añado yo, Pero dice, por sus frutos los conoceréis.
¿Cómo? ¿Cómo nos van a reconocer, hermanos? Con nuestro ejemplo, con nuestra manera de vivir. Bendito sea el nombre del Señor. Si queremos guiar a los nuevos discípulos, hermanos, si queremos ser guías de los nuevos, y no queremos, debemos. No es queremos, es debemos. Debemos de ser un ejemplo para con ellos, en nuestra conducta, en nuestro estilo de vida, en nuestra manera de hablar, por supuesto. Amén. Por eso, hermanos, lo importante que es para los demás y para nosotros también, que nuestro testimonio, nuestro ejemplo, hermanos, es vital, es fundamental. Ustedes, aquellos que ya llevan años en el Señor, estarán de acuerdo conmigo. ¿Cuántas cosas trágicas han traído hombres y mujeres de Dios, que por circunstancias diferentes no han vivido o no hemos vivido siendo ejemplo para los demás? Por eso, hermanos, tenemos que recordar aquellas palabras que nos dice la palabra de Dios: el que quiere estar firme, cada día mire que no caiga. ¿Y por qué? Porque muchas veces igual también juzgamos o hablamos de personas que han tropezado, que han caído, que han sido de mal ejemplo para los demás, pero la palabra de Dios nos advierte que a nosotros que cuidemos nuestro ejemplo para con los demás, cuidemos nuestro testimonio. Jesús dijo en el Evangelio de Juan, el capítulo 5, dice: así lumbre vuestra luz, así alumbre vuestra manera de vivir, vuestra conducta delante de los hombres, delante de los nuevos, delante del mundo que nos rodea, delante de los inconversos, delante de los nuevos que están siguiendo nuestro ejemplo. Así brille vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean nuestras buenas obras. ¿Y qué pasa cuando ellos ven nuestras buenas obras? Producto del vivir acorde con la palabra de Dios. Dice: entonces glorificarán a vuestro Padre que está en los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando nosotros con nuestro ejemplo estamos guiando a los nuevos discípulos, somos de influencia con nuestro ejemplo a los demás, estos van a glorificar el nombre de nuestro Padre que está en los cielos. Jesús, hermanos, me encanta porque Jesús le dijo a sus discípulos, y nos lo sigue diciendo en el tiempo presente: ejemplo os he dado, dijo Jesús a los discípulos. ¿Para qué? Para que, como yo he hecho, como lo que habéis visto que yo he hecho, les decía Jesús, hacedlo vosotros también. Hacedlo vosotros con los demás. ¿Habéis visto cómo yo camino? Lo que yo he estado haciendo, hacedlo vosotros, porque yo he sido un ejemplo para vosotros. Iglesia, nosotros debemos de ser un ejemplo para los nuevos discípulos, para guiarlos, para instruirlos, para llevarlos en la dirección correcta a los caminos del Señor. Amén. Aleluya. Por eso, hermanos, debemos de cuidar nuestro testimonio, debemos de ser guías, deben de ver en nosotros, debemos de guiarlos con nuestro ejemplo. Aleluya. Dice, sin abuso, dice la palabra de Dios en estos versículos que hemos leído de Pedro: no abusen de la autoridad sobre los que están a su cargo, guíenlos con su ejemplo. Es importante, hermanos, pedirle a Dios sabiduría para la hora de ministrar, para la hora de enseñar, para la hora de cuidar, a la hora de guiar a los nuevos discípulos, a aquellos que empiezan caminar con Jesús. Que cuán importante es pedirle al Señor sabiduría del cielo, ¿verdad? No sabiduría humana, sabiduría del cielo, para poder cuidarlos, para poder guiarlos de la manera correcta. El apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, hermanos, me encanta porque a la iglesia en Éfeso el apóstol Pablo les dijo: mirad, sed imitadores de mí. Fijaros qué tremenda porción de la palabra. Dice Pablo, él dijo: sed imitadores de mí. Fijaros que
como era Pablo, para llegar a decir que lo imitaran a él, para decir a la iglesia, iglesia, me tenéis que imitar a mí. Pero, ¿por qué me tenéis que imitar a mí? Porque yo imito a Cristo. Eso es tremendo, hermano. Me tenéis que imitar a mí, iglesia. ¿Por qué? Porque yo imito a Cristo. Amén. Aleluya. Vamos a ir terminando, pero me gustaría decir algo más. Guiamos a los nuevos discípulos, hermanos, y a las personas, no por nuestro beneficio personal, sino por el beneficio a aquellos a los cuales estamos cuidando y estamos guiando. Amén. Guiamos, cuidamos a los nuevos discípulos, no buscando un beneficio personal, sino un beneficio para ellos. Por eso los cuidamos y los guiamos. Amén. Es tremendo, hermanos, porque es triste ver muchas veces, yo no sé si ustedes lo han visto, pero es triste ver muchas veces, tristemente, hermanos, y esto trae un daño tremendo, cuando cuidamos y guiamos a los nuevos discípulos por un interés propio, por un interés tal vez numérico muchas veces, ¿no? Que hoy le damos tanta importancia a la cantidad de miembros, no importa, le damos una importancia a la cantidad, cuanta más cantidad mejor, gloria a Dios, si es para ser salvos, pero cuidamos no por un beneficio personal, sino por amor, para el beneficio de aquellos a los cuales cuidamos. Amén. Debemos de ser humildes, hermanos, debemos de ser humildes a la hora de cuidar y guiar a los nuevos discípulos. Debemos de tratarlos con amor. El apóstol Pablo, hermanos, él era un hombre que tenía autoridad delegada por Dios, un hombre con una enseñanza tremenda, un hombre con conocimiento de Dios tremendo, pero a la hora de ministrar a los nuevos, a la hora de guiar a la iglesia, lo hizo siempre de una manera humilde, sencilla, no con beneficio propio. Y nosotros igual, hermanos, cuando cuidemos, guiemos a los demás, a los nuevos discípulos, hagámoslo de una manera humilde, sencilla. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestra motivación y nuestra meta del cuidado y del guiado de los nuevos discípulos es exclusivamente que aquellos a los cuales cuidamos y aquellos a los cuales estamos guiando, es que Cristo sea formado en ellos. Repito, nuestra motivación y nuestra meta del cuidado y del guiar a los nuevos discípulos es que Cristo sea formado en ellos. Eso es el resultado final. Esa debe de ser la meta final. Como decía el apóstol Pablo en Gálatas, que Cristo sea formado en ustedes. Ese es el propósito del cuidado de los nuevos discípulos, del guiar a los nuevos discípulos. Ese debe de ser la meta final. Que Cristo sea formado en ellos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, un nuevo discípulo, esto lo tenemos que tener claro, no puede alcanzar la madurez espiritual de forma individual. Tristemente hay muchos llaneros solitarios que creen que la madurez se alcanza de una manera personal. No hace falta que nadie nos enseñe, no hace falta que nadie nos cuide, no hace falta que nadie nos dirija. La podemos alcanzar con nuestras propias enseñanzas, con nuestras propias creencias. No nos hace falta a nadie. Y eso es una equivocación, eso es un mito, hermanos, eso no es una verdad. Porque la verdad que dice la palabra de Dios es que el crecimiento espiritual es para que Cristo sea formado en nosotros. El crecimiento espiritual es relacional, es los unos con los otros. Y eso, hermanos, ese crecimiento, ese cuidado, esa guía, ese crecimiento espiritual lo vamos a conseguir dentro del marco de la iglesia local. Por eso la palabra de Dios dice en Hebreos, y con esto voy concluyendo, dice, pensemos
en maneras, en Hebreos 10 dice, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros. Hermanos, pensemos las maneras en motivarnos de unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no, escucha aquí, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos, exhortémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día del Señor está cerca. Amén. Hermanos, hoy en día, gracias a Dios tenemos todo tipo de medios suficientes para cuidar a los nuevos discípulos. Debemos de interesarnos por ellos, debemos de velar por ellos. No como un número, hermanos, no como un número, sino como personas, con hombres y mujeres que Dios ama. No es un número, son personas. Y tenemos medios a nuestra disposición, hermanos, diversos. Tenemos medios de forma presencial. Podemos visitarlos, podemos comer juntos, podemos tomar café juntos, podemos hacer tantas cosas de una forma presencial. Podemos compartir la palabra de Dios juntos. También tenemos medios, por ejemplo, como el que tenemos ahora, en el cual estamos ahora, con una videollamada, con WhatsApp, por teléfono, hermanos, de cuidar, de guiar, de ayudar a los nuevos discípulos y orar por ellos, orar por aquellos, hermanos. Oremos por los nuevos discípulos, cuidémoslos, preocupémonos, guiémoslos, para que puedan llegar a ser maduros. Y hermanos, esto tanto de salir a proclamar el evangelio, cuidar lo que el Señor nos da, guiarlos, hermanos, esto vale la pena. Es una tarea, hermanos, que como iglesia vale la pena, porque es una tarea que honra a Dios. Cuando estamos cuidando, cuando estamos guiando, es una tarea que estamos realizando y esto le trae honra y gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. Es importantísimo, porque escucha lo que dijo el apóstol Pablo a los Corintios. Tú que estás cuidando, tú que estás guiando a los nuevos, tú que te preocupas por ellos. ¿Qué se debe de ser nosotros, hermanos? Nosotros. Recuerda lo que te dice el apóstol Pedro. Esto es una palabra tremenda. Tú que cuidas y tú que guías, dice. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes, inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor. Conscientes, escucha, tremendo, conscientes de que tu cuidado, tu guiado a los demás, hacia los demás, no es en vano. No es en vano el trabajo, no es en vano la tarea que estamos realizando, iglesia, no es en vano. El Señor lo estamos honrando cuando estamos llevando a cabo aquella tarea que el Señor Jesús nos ha encomendado. Y quiero acabar solo con unas palabras y quiero que las escuches bien. Y si tuvieras para escribirlas, no sé si las has oído, pero si tuvieras para escribirlas, te pido por favor que lo recuerdes. Te lo voy a leer 2 veces. Fíjate, palabras de un plantador de iglesias. Nosotros estamos llevando a cabo los módulos y somos del DEPI, Departamento de Evangelismo y Plantación de Iglesias. Pues estas palabras, hermanos, son unas palabras tremendas de un plantador de iglesias. De un plantador de iglesias de aquí de España, de nuestras asambleas de Dios. Luego, si queréis, os digo si no lo sabéis, os diré quién las dijo. Pero fijaros lo que dice este hombre, este hermano, este siervo del Señor. Ministrar, y cuando esta palabra ministrar, podríamos decir enseñar, cuidar, guiar, eso es lo que significa ministrar. Ministrar es algo más que hablar, ¿verdad? Lo hemos estado diciendo. Ministrar es aconsejar, ayudar, motivar, cuidar, guiar. Pues dice este hombre, dice, ministrar no es contar personas. Eso no es ministrar. Contar personas no es ministrar. Ministrar no es contar personas. Es cuidar personas. No se trata, dice este hombre, no se trata de contar cuántos están. Interesante. Sino
sino de cómo están los que están. Eso es ministrar, eso es cuidar, eso es guiar. Os lo repito, ministrar no es contar personas, sino cuidar personas. No se trata de contar cuántos están, no, sino de cómo están los que están. Eso es ministrar, eso es cuidar. Y hermanos, concluyo y vamos a hacer una oración. Que el Señor ponga pasión en nuestras vidas. Su pasión. Necesitamos, hermanos, no una pasión basada en nuestra realidad, sino una pasión que desciende del corazón de Dios y se deposita en nuestro corazón. Pasión por las almas, para poder compartir el evangelio y no solamente compartirlo, sino cuidar el fruto de ese evangelio compartido y guiarlo y cuidarlo y ministrarlo y preocuparnos por él. Bendito sea el nombre del Señor. Pasión, hermanos, en la iglesia. Y ruego que el Espíritu Santo, le pido al Espíritu Santo que el Señor cada día ponga más pasión en mi vida, en mi corazón, y que pueda ver a los demás, a los que están a mi alrededor, no con mis ojos, sino con los ojos de Cristo. Me encanta. El Señor Jesús vino a anunciar y a proclamar las buenas de salvación y para cuidar y salvar a aquellos los cuales estaban perdidos. Amén. Pues vamos, hermanos, juntos, vamos a orar y luego la hermana nos dirá, abrirá los micrófonos a si alguien tiene alguna pregunta y podemos contestarla juntos antes de terminar. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y allí donde tú estás, hermano y hermana, dale gracias al Señor y dile: Señor, tú me has puesto en el cuerpo de Cristo, Señor. Yo soy un llamado tuyo, tú me has llamado, Señor. Tú me has elegido a mí, Señor, para que vaya, comparta y para que mi fruto, Señor, para que el fruto permanezca, Señor. Por eso, Señor, como tú me has puesto, Señor, tú me has encomendado una tarea, Señor. Yo, Señor, quiero que tú me ayudes a llevarla a cabo, Señor. Que pueda ver la necesidad de no solamente compartir, sino de cuidar y de guiar a aquellos a los cuales les he compartido, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos, trae pasión a nuestras vidas, Señor, que podamos entender cuál es tu llamado. Tu llamado es un llamado completo, Señor, y tenemos que llevarlo, Señor. Y tú dices en tu palabra: cuiden de mi rebaño, y nosotros somos, Señor, parte del rebaño y tenemos interés por los demás, queremos preocuparnos por los demás, queremos cuidar de los demás, Señor, como tú has cuidado de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a no ser Señor, inconstantes. Ayúdanos, Señor, a que no hagamos las cosas por rutina, Señor, que no amemos por rutina, Señor, sino que amamos, cuidamos, guiamos a los demás, Señor, por amor a ti, por amor a tu nombre, Señor, y por amor a lo que tú amas, Señor. Que lo hagamos con gusto, Señor. Que compartamos y cuidemos de los demás con gusto, con deleite, Señor. Que el resultado del cuidado de los demás, del guiar a los demás, a los nuevos, Señor, produzca un deleite en mi corazón que no permita estar pasivo, Señor, viendo las necesidades de los demás. Te lo pedimos todo en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Quería concluir con esto y luego no sé si, hermanos, qué importante lo que estaba diciendo ahora que no me estaba escuchando. Qué importante, hermanos, el resultado de nosotros, de los que aquí estamos, de este grupo que aquí estamos, es que muchos que han estado antes que nosotros han proclamado, han pintado, han orado por cada uno de nosotros, ¿verdad? Y qué privilegio, hermanos, que el Señor ha puesto en nuestras vidas, con su ayuda, con la ayuda del Espíritu Santo, hermanos, porque a la hora de cuidar, a la hora de guiar a los nuevos, aquellas personas que el Señor ha puesto con nosotros, qué importante saber que es el Espíritu Santo a través nuestro el que tiene que cuidar y el que tiene que guiar, ¿verdad? Por eso, hermanos, la importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque él cuando nosotros cuidamos, no somos nosotros, es Él a través
de nosotros. Amén, amén. Eso es algo tremendo, porque hermanos, podríamos hablar mucho, podríamos traer mucha enseñanza, muchos consejos, muchos cuidados humanos, pero si no es el Espíritu Santo a través de la iglesia, hermanos, el cuidado es un cuidado humano. Y el cuidado humano, por mucho que lo queramos llevar a cabo en lo que es espiritual, no prevalece, ¿verdad? ¿Verdad? Y quiero concluir porque si no me enrollo y no acabamos. Mira, hace un tiempo, el hermano Moisés, yo lo sigo en sus páginas, en Facebook lo sigo y en TikTok lo sigo. Soy de Lerida, pero lo sigo. Y hermanos, él puso un día que lo importante de la iglesia no es la cantidad, sino la calidad de la iglesia. Y eso es algo que nos tiene que hacer reflexionar, porque en los tiempos que vivimos muchas veces confundimos lo primordial, lo principal de lo secundario. Porque para que una iglesia crezca, numéricamente, debe de ser una iglesia, hermanos, debe ser una iglesia no, ¿cómo decirlo? No de baja calidad. No es más importante la cantidad, sino la calidad. Para que una iglesia crezca, debe de haber hombres y mujeres, discípulos, como tú y como yo, de calidad. Y la calidad, hermanos, se consigue a través del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas y llevando a cabo lo que el Señor nos ha encomendado. Cuando hay una iglesia de calidad, cuando hay hombres y mujeres de calidad en una iglesia, la iglesia crece. Pero cuando no hay calidad en una iglesia, hermanos, la iglesia crece, pero es como una burbuja que está en el aire. Esas burbujas que son muy preciosas, pero en un momento dado desaparece. ¿Por qué? Porque hay cantidad, pero no calidad. Y eso es importante. Nosotros somos aquellos que estamos dentro del grupo del DEPI, hermanos, cada uno de nosotros somos creyentes de calidad, calidad que viene del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén, hermanos, pues si tenéis alguna pregunta, bien, y si no, pues vamos a ir concluyendo. Dios los bendiga. Y sabéis que tenemos el próximo módulo, tendríamos que mirar la fecha, pero ahora no recuerdo, pero tenemos el módulo 5. Así que no sé si tenéis algo más, y si no, pues le rogaría a la hermana que ella pues cerrara o no, cerráramos ya este directo que tenemos. Amén.